y cuestiones que mencionamos en la primera clase. Bueno, ya sabemos el negocio jurídico, ya creo que hablar de la definición está de más. Sin embargo, pues es importante poder recalcar los elementos esenciales que tiene este negocio jurídico. ¿Qué son los elementos esenciales? Pues son definitivamente los elementos que se deben de cumplir para que ese negocio jurídico no solo nazca a la vida, sino para que también sea válido. Entonces, tenemos acá primero la capacidad, consentimiento, objeto lícito y la declaración de voluntad. Yo creo que es bien importante mencionar que así como hay elementos esenciales en el negocio jurídico que le van a dar validez, ¿verdad? Y que le van a dar toda esa legalidad en el cual pues se van a cumplir todas las solemnidades que pues, el Código Civil nos exige, también pues hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta, que son los vicios de la declaración de voluntad. Si podemos cambiar de diapositiva, por favor, Gaby. Y los vicios de la declaración de voluntad, pues aquí los tenemos enumerados, que son error, dolo, simulación, violencia o intimidación. Quisiera yo que alguien me pudiera leer el artículo 1257 del Código Civil, por favor. Buenas noches, licenciado. Artículo mil Buenas doscientos noches. cincuenta y siete. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Ok, es bien importante, de cierta manera, que nosotros siempre tengamos en mente este artículo, ¿verdad? El artículo 257. Ya después de este artículo, pues emana ya cada clasificación. Por ejemplo, em, miren ustedes, los artículos que yo les vaya mencionando, váyanlos subrayando o vayan poniendo por lo menos alguna seña, ¿verdad? Que son artículos que pues de cierta manera yo voy a tomar en cuenta también en la evaluación en la evaluación, pues en la primera evaluación, y así en todas las evaluaciones, ¿verdad? Segundo parcial y final. Entonces, ahorita leemos el artículo 1257. Aquí es bien importante, y si ustedes ven, cuando hablamos pues de la declaración de voluntad, pues obviamente también de cierta manera es como pues como una palabra gemela, ¿verdad? Con el consentimiento. ¿Por qué? Porque todos estos vicios de la declaración de voluntad se nos van a dar en el consentimiento. Entonces, de cierta manera, tienen mucho que ver pues estas dos palabras, ¿verdad? Si ustedes ven vicios de declaración de voluntad, estamos hablando pues también del consentimiento. Entonces, debemos decir que un negocio jurídico pues va a ser válido, ¿verdad? Siempre y cuando no cumpla con ninguna de estas cuatro vertientes que estamos viendo en nuestra diapositiva. ¿En dónde las podemos encontrar? En nuestro Código Civil, artículo 1257. Por favor, necesito que me subrayen en donde dice, bueno, es anulable en el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error. Por favor, subrayamos ahí error, luego subrayamos dolo, luego simulación y luego subrayamos violencia, ¿verdad? Ahí ya sabemos que esos son los vicios que no pueden darse en un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer y lo que nos va a dar es para que nosotros podamos declarar la nulidad del mismo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del error. De cierta manera, pues el sustento legal lo encontramos en el artículo 1258, el cual dice, el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. ¿En qué consiste este error? Digámoslo así, que va a ser, de cierta manera, lo podríamos explicar como que es una falta de noción o de conocimiento sobre la sustancia, ¿verdad? Puede ser también un objeto o puede ser también sobre una persona. Y lo importante es de que este sea determinante en el negocio jurídico. Les doy un ejemplo y ya vamos a ir ejemplificando todo esto entrando en materia pues del derecho mercantil. Digámoslo así, un ejemplo de error, ¿verdad? De algún contrato mercantil en el cual se va a emanar un error. Digamos de que pues ustedes son dueños de una maquila
y pues en esta maquila, de cierta manera, pues ustedes se dedican pues, al corte y confección de prendas de vestir. Entonces ustedes compran pues una máquina de coser, ¿verdad? Obviamente, si es una maquila, pues de cierta manera la máquina pues, de coser va a ser industrial, ¿verdad? Esto quiere decir que según las características en las cuales el vendedor de la máquina que nosotros vamos a adquirir, ¿verdad? Y la que vamos a comprar, eh, según el instructivo, pues esta máquina pues tiene la capacidad de poder elaborar 500 prendas, ¿verdad? Por hora, digámoslo así. Cuando nosotros pues ya se da pues el negocio, digámoslo así, pues nos entregan una máquina de un modelo pues mucho anterior y esta máquina pues ya en lugar pues, de procesar 500 prendas, pues solamente va a procesar 50. Aquí el error pues va a caer, ¿verdad? O va a recaer pues sobre la cualidad que va a determinar la compra. ¿Y por qué vamos a decir la cualidad que va a determinar la compra? Porque ¿cuál era la cualidad de la máquina de coser? Es de que ella iba a procesar 500, ¿verdad? 500 prendas por hora. Pero ¿qué fue lo que me entregaron? Me entregaron una máquina que solamente va a procesar 50 prendas por hora, ¿verdad? Entonces, ahí es donde le podemos llamar, ¿verdad? Que el error va a caer sobre la cualidad que determinó la compra. Podemos de cierta manera pues decir que ahí pues va a haber un vicio, ¿verdad? Va a haber un vicio, ¿verdad? Sobre la cualidad que va a determinar la compra. Ahora bien, yo creo que pasamos al numeral 2 en el cual pues de cierta manera habla del dolo. Yo creo que varios pues, y todos ya estamos nosotros de cierta manera pues familiarizados con esta palabra, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué es el dolo? Es como actuar con malicia, licenciado. Ajá, ok, actuar con malicia. ¿Alguien más de los que no hayan participado? Buenas tardes, licenciado. La intención, ¿Verdad? Sí, es que hay una intención, ¿verdad? Pero hay una intención, como lo dijo el compañero, ¿verdad? Pues, mire, el dolo tampoco es que sea malo, ¿verdad? El dolo puede ser bueno o malo, sin embargo, es importante pues darle esa calificación, ¿verdad? A la voluntad de hacer algo, ¿verdad? Digámoslo así, si yo tengo la voluntad pues de llevar a cabo un negocio jurídico, pero yo sé que lo que yo voy a entregar no sirve, yo estoy teniendo el dolo y tengo el conocimiento o sea, aún teniendo yo el conocimiento de que pues la máquina, ¿verdad? Digámoslo así, que yo voy a entregar no sirve, aún así decido venderla, ¿verdad? A través de un engaño. Entonces ahí que yo sí tuve el dolo pues, de engañar, ¿verdad? O de inducir a la otra parte a celebrar el negocio y la otra parte, pues, de buena fe, pues va a adquirir, ¿verdad? Ya sea lo que sea que me vaya a comprar. Pero si quieren podemos, pues, hablar, como les digo, eh, de un ejemplo. Y es que, pongámoslo así, digamos de que, pues, usted, pues, a su bien, va a poder adquirir algún restaurante, ¿verdad? Y ya cuando usted va a adquirir el restaurante, pues de cierta manera, pues obviamente si va a revisar los papeles o no. Eso ya depende de usted y de las personas que lo están asesorando. Pero digamos de que hay alguien que está vendiendo un restaurante y pues de cierta manera, cuando lo pone en venta, él pues tiene el dolo, ¿verdad? O sabe y tiene el conocimiento de que la licencia sanitaria le fue cancelada pues 3 semanas antes del día de la venta. Sin embargo, pues el vendedor pues del restaurante, de cierta manera oculta esa información, ¿verdad? Puede incluso hasta falsificar alguna licencia sanitaria, pero él lo está haciendo con esa malicia, ¿verdad? Con esa mala intención de poder a ustedes, pues obviamente cobrarles por venderles pues el restaurante y pues al tiempo pues usted se da cuenta, ¿verdad? De que obviamente pues el negocio no va a poder abrir porque de cierta manera pues la licencia sanitaria pues fue cancelada 3 semanas antes, ¿verdad? De poder, del día que usted adquirió ese restaurante.
Pasamos pues al siguiente numeral, que pues podemos hablar de una simulación. Esto es bien importante porque, pues, miren, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de negocio jurídico y podemos hablar de estos vicios de la declaración de voluntad, que ustedes ya saben que, bueno, están, si pueden apuntar ahí, inician del artículo 1257, luego nos vamos al 1258 que tiene el error, el artículo 1260 que nos va a hablar del dolo, ¿verdad? Y el 1265 que nos va a hablar de la violencia y de la intimidación. Esos artículos no los vamos a leer ahorita en clase, pero sin embargo es importante que ustedes los apunten y los tengan anotados, por favor, para que para efectos de exámenes pueda de que salga alguna pregunta de ahí. Bueno, entonces estábamos hablando del paso, bueno, de la tercera, ¿verdad? Del tercer vicio de declaración de voluntad, en el cual pues en esta simulación, más que todo es algo bien sencillo y es cuando se va a declarar, ¿verdad? Una cosa y se adquiere otra distinta. Digámoslo así, eh, pongamos un ejemplo en donde pues vamos a elaborar nosotros o vamos a documentar una compraventa, ¿verdad? Y fíjense ustedes de que este ejemplo sale bastante a, a colación porque pues en la práctica, ¿verdad? En la práctica se da mucho. Y yo creo que aquí a muchos les va a parecer familiar este ejemplo. Y es que en realidad, digámoslo así, que nosotros vamos a llevar a cabo una compraventa de un bien inmueble, ¿verdad? Y este bien inmueble se da por medio de compraventa. Sin embargo, nosotros lo hacemos pasar o lo vamos a hacer simular como que es una donación entre parientes. Bueno, y para disfrazar, pues, de cierta manera esta operación, ¿verdad? Esta donación que nosotros la vamos a simular como una compraventa, de cierta manera, pues, lo vamos a hacer, bueno, esto se hace constar en escritura pública, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros, pues, para que los impuestos no sean tantos, ¿verdad? Lo que hacemos es bajarle el precio, ¿verdad? Le bajamos el precio al valor de la escritura, le bajamos el precio al valor del bien inmueble que nosotros estamos adquiriendo. Entonces nosotros estamos haciendo ver, de cierta manera, ¿verdad? De que eh, va a ser una donación entre parientes, sin embargo, al final, pues entre parientes, ellos van a hacer una compraventa, digamos, así un bien inmueble que vale 1 millón. Sin embargo, pues en la escritura, ¿verdad? Cuando se llega a escriturar y se hace la compraventa en escritura pública, nosotros reportamos, ¿verdad? Que costó 500, costó 1000 quetzales. O sea, yo he visto compraventas de bienes inmuebles, ¿verdad? Más que todo terrenos, en los cuales las personas, pues, de cierta manera, eh, declaran y dicen de que pues, el terreno cuesta 75 hasta 100 quetzales. En los pueblos se da mucho eso. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque de cierta manera, si ustedes se dan cuenta, a veces uno con los familiares está bien, a veces está mal, e incluso hasta le pueden declarar una nulidad de un negocio jurídico, ¿verdad? Y con toda certeza se puede llevar a cabo eso, ya que nosotros, pues así como hoy estamos aprendiendo, sabemos que eso va a ser un vicio en una declaración de voluntad. Ahora bien, ahorita no estaba abriendo tanto el micrófono a la participación, pues porque de cierta manera son cuestiones bien generales, ¿verdad? Son aspectos bien generales, sin embargo es importante que ustedes los tengan en mente, porque cuando venga algún tipo de clase en el examen y hable pues de estos vicios de declaración de voluntad, no quiero que me van a decir, ah, Lali, pero eso no lo vimos, ¿verdad? Claro que lo estamos viendo, incluso esto es, si ustedes se dan cuenta, es pues casi netamente derecho civil. Entonces, todavía estamos nosotros repasando, ¿verdad? Porque al final de cuentas, yo lo que quiero es de que ustedes pues vayamos bien en la clase, ¿verdad? Vayamos paso por paso y vayamos entendiendo este, que pues para que exista un derecho mercantil, definitivamente tiene que existir el derecho civil. Bueno, y pasamos a la última, que es violencia o intimidación. Esto, pues más que todo, podemos hablar de algún tipo de característica en el cual pues hay algún tipo de fuerza física o algún tipo de amenaza, ¿verdad? Que que va a anular pues la libertad de decidir, ya sea de cualquiera de las dos personas que van a llevar a cabo un negocio jurídico, ¿verdad? O cualquier persona que lleve a cabo un negocio jurídico. Pongamos un ejemplo
este, de cierta manera, eh, que a usted lo obliguen, ¿verdad? Por amenazas, pues, contra su familia, a poder renunciar o renunciar, pues, o renuncia a al reclamo de, pues, algún tipo de comisiones atrasadas, ¿verdad? Con un distribuidor que le da a usted, pues, una comisión, en ventas, ¿verdad? eh, Imagínese que lo amenazan a usted con despedirlo, amenazan a su familia, entonces lo obligan pues a renunciar o a firmar esa renuncia, ¿verdad? A través de, pues, de algún tipo de violencia o de intimidación. Yo creo que eso es bastante general y todos lo podemos entender. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, y aquí es donde yo les decía que es importante para mí, porque es de que ahorita estamos hablando un poquito más de derecho civil antes de entrar de lleno a conocer los contratos mercantiles. ¿Por qué? Porque es importante de que para que nosotros lleguemos, ¿verdad?, a los contratos mercantiles, debemos comprender primero todo lo que un negocio jurídico lleva implicado, ¿verdad? Luego de eso tenemos aquí como segundo punto, obviamente después del negocio jurídico también nace el contrato. Y después del contrato, pues, de cierta manera, pues va a estar la clasificación de cómo se van a dividir estos contratos. Obviamente en los contratos no solamente hay este tipo de contratos típicos o atípicos, sino que hay muchas más divisiones. Pero esto yo quiero que ustedes lo vean como una clase de embudo, en el cual pues nosotros estamos viendo lo más, partimos desde lo más general hasta lo más particular, ¿verdad? Lo más general va a ser el negocio jurídico, contrato, ¿verdad? Luego de cómo se clasifican estos contratos y luego de que ya sepamos nosotros todo eso y lo tengamos bien en la mente, pues de cierta manera, como dice la diapositiva, esto nos va a dar un lugar para comprender mejor lo que son los contratos mercantiles. Digámoslo así, antes de hablar de contratos mercantiles hay que hablar de contratos y antes de hablar de contratos tenemos que hablar, ¿verdad?, de un negocio jurídico. Entonces, es importante que nos vayamos familiarizando con esto. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, y aquí ya tenemos, pues, de cierta manera la definición, ¿verdad? Eh, de lo que es un contrato. ¿Alguien me puede dar, por favor, no leer la diapositiva, sino que un ejemplo o una definición de lo que es un contrato o qué entienden ustedes por contrato, por favor? Podría ser un acuerdo entre voluntades, o sea, entre dos personas particulares. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? No, nadie. Bueno, entonces miren, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Es de que voy a iniciar yo a preguntar y lo vamos a hacer como tipo béisbol ustedes, ¿no? Voy a preguntar yo aquí por nombre. La persona que no me conteste, pues no hay ningún problema, no está obligado a participar. Pero cuando yo ya, bueno, aquí las chicas, nuestros auxiliares estrellas ahí van a ir apuntando los nombres de las personas. Y pues ya cuando pasen ya más de tres preguntas o yo los mencione más de tres veces y ninguna vez me contestó, pues de cierta manera, pues también va a ser tomado en cuenta en clase. Entonces, de cierta manera, pues vamos a pasar a conocer lo que es un contrato. Como lo decía el compañero, pues vamos a definirlo. Pues yo creo que todos sabemos esa definición y todos tenemos, sí, Elmer levantó la mano, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, Sí, Guillermo, ¿me escucha? Disculpe. sí, 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 te escucho. Perfecto. No solamente quería adherir a lo que dijo el compañero, que es un acuerdo de voluntades a través del cual las personas se sujetan a adquirir derechos y contraer obligaciones. Ujú, ok, muy bien. Sí, definitivamente yo creo que no hay palabras más sencillas para que nosotros podamos, pues de cierta manera describir, ¿verdad? Describir qué es un contrato, ¿verdad? O que lo podamos definir, porque ya aquí todos, la verdad es que ustedes ya son casi abogados y notarios, casi ya son licenciados en ciencias jurídicas y sociales, ya solo les faltan, pues, dos pasos importantes que son los exámenes técnicos profesionales y obviamente pues también su tesis, ¿verdad? Entonces, de cierta manera yo sé que no estoy hablando con personas que están en primer año
y que sí saben lo que es la definición. Por eso es que les digo, es importante que participen porque de cierta manera eh, es importante que el estudiante, ahora que son estudiantes, porque yo creo que ya el otro año ya muchos se van a estar graduando y el siguiente año otros, es importante que participen. O sea, ¿dónde han visto ustedes un abogado que no pueda expresarse? Y se los digo no porque yo sea el más pilas en expresarme, pero yo siempre tenía en la mente y decía, bueno, voy a ser abogado, pero me da miedo hablar en público, me da miedo opinar, me da miedo expresarme. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a, de cierta manera, pues a defender a nuestros clientes, ¿verdad? O incluso ustedes, o sea, ahorita incluso ejerciendo el derecho mercantil, pues también es muy importante que ustedes puedan expresarse, pero bueno, eso ya es como extra, ¿va? Pero bueno, vamos a iniciar. Yo quisiera que alguien me lea el artículo 1517, por favor. Y a Luis Fernando ya no puede participar, ¿o yo, Luis Fernando? Ahí le vamos a dar un par de puntos porque ha estado participando, pero si no, no participan los otros. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Artículo Buenas tardes, licenciado. 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ok, muy bien. Es bien importante que ustedes se dan cuenta, el artículo es bien sencillo. O sea, la descripción del artículo es bien sencillo y de cierta manera, pues solamente nos dice, bueno, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Sin embargo, si nosotros desglosamos bien este artículo, pues sí nos va a dar mucha tela que cortar y mucha tela que explicar, ¿verdad? Porque es importante que ustedes puedan subrayar estos verbos. Cuando hay contrato, sí, es importante porque van a ser dos o más personas que van a tener, pues, y van a convenir, ¿verdad? Pero aquí están los verbos importantes, que es primero, crear, eso subrayenlo, por favor. Crear, modificar o extinguir una obligación. Es bien importante, bueno, también es importante que ustedes vean aquí, como ven, como les digo, a mí no me gusta leer las diapositivas, pero es importante que ustedes sepan la naturaleza jurídica que tiene lo que es un contrato, un contrato, ¿verdad? Que obviamente va a ser un acto jurídico bilateral, ¿verdad? De cierta manera, pues es una fuente de obligaciones. Esto quiere decir que vamos a tener que cumplir, ¿verdad? Esto va a generar pues un vínculo, ¿verdad? Exigible entre las dos partes, ¿verdad? Las dos partes van a tener una obligación que cumplir y después de cierta manera, pues vamos es importante saber de la naturaleza jurídica pues, del contrato. Pero aún más importante, como les decía, es que nos basemos en el código, ¿verdad? El artículo 1517. Aquí hay tres verbos que son súper importantes, los cuales son crear, modificar o extinguir, ¿verdad? Algún tipo de obligación. Miren, ahorita hay algunos ejemplos que les estoy dando, pues, que sí tienen que ver con derecho mercantil, algunos otros no, porque como les digo, esto es netamente derecho civil. Sin embargo, pues es importante poder, de cierta manera, poder ejemplificar estos verbos. ¿Por qué? Porque ustedes los van a tener subrayados en su código. Bueno, el primer verbo que nos da este artículo, pues es el verbo de crear, ¿verdad? Digámoslo así, no les voy a explicar qué significa la palabra crear, pues porque obviamente yo creo que todos lo sabemos. Todos sabemos qué significa modificar y todos sabemos qué significa extinguir. Sin embargo, es importante poderlo ejemplificar, ¿verdad? Entonces, cuando pues el Código Civil se refiere a crear, estamos hablando pues como un ejemplo, digamos de que pues una ferretería pues va a comprar, digamos así, unos 200 tacos pues a un distribuidor. De cierta manera, si las vemos nosotros por aparte, una ferretería y un distribuidor no son los mismos. Obviamente el distribuidor va a ser el que le va a prever y le va a dar, ¿verdad? Herramientas, materiales, ¿verdad? El que le va a proveer herramientas y materiales, pues obviamente a una ferretería. Entonces, si no existe esta necesidad de la ferretería de poder
comprar pues los 200 sacos de cemento, no va a haber ninguna obligación. Pero si hay una necesidad de la ferretería de comprarle al distribuidor estos 200 sacos de cemento, pues obviamente ahí es donde sí va a existir ya una obligación entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora el distribuidor va a tener la obligación, ¿verdad? Va a tener la obligación de poder entregar. ¿Y la ferretería cuál va a ser su obligación? Va a ser de pagar. Entonces ahí nosotros vamos a crear, ¿verdad? Vamos a crear una obligación. ¿A qué se refiere el artículo cuando dice modificar? Digámoslo así y veámoslo también en ejemplo. Como les digo, no hace falta una definición. E igual en el examen yo tampoco les voy a decir, ay, miren, ¿qué es crear un contrato? No, ¿verdad? Yo en el examen les voy a poner puros casos en los cuales ustedes pues van a tener que, de cierta manera, pues ya eh, desarrollar todo lo que han aprendido en clase y ponerlo en práctica, ¿verdad? No vamos a ver nosotros pura doctrina o no vamos a hacer puras preguntas de cuestionario, ¿verdad? Porque ya estamos en 10º semestre. Bueno, entonces cuando hablamos de modificar, digámoslo así, eh, digamos de que hay un deudor de un préstamo de 300,000 quetzales. Pues conjuntamente con su acreedor, pues obviamente ellos van a firmar, ¿verdad? Un convenio en el cual pues el deudor le va a pagar esos 300,000 quetzales en un plazo de 6 pues, a 12 meses. Ahí si se dan cuenta, pues la obligación, pues no, de cierta manera, pues está eh, en un plazo de 6 a 12 meses. Sin embargo, digámoslo así, de que si la persona, ¿verdad? De cierta manera necesita una prórroga para poder extender esos de 6 a 12 meses para pagarle a su acreedor los 300,000 quetzales, obviamente van a tener que ellos que modificar, ¿verdad? Van a tener que modificar el contrato, ¿verdad? Ya sea, ellos van a acordar de cierta manera si pues el acreedor le va a cobrar algún tipo de interés, ¿verdad? O no le va a cobrar, lo va a perdonar. De cierta manera, obviamente, sabemos que en la práctica no va a ser así porque queda acreedor. Cuando habla acreedor, pues es por no decirle banco, ¿verdad? O de cierta manera, pues porque pues obviamente hay muchos lugares en los cuales uno puede adquirir pues, pues algún préstamo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, si se dan cuenta, la misma definición del contrato nos dice de que podemos modificar. Como les digo, estos son puros ejemplos. Y extinguir, digámoslo así, de que un ejemplo de cómo extinguir un contrato, podemos hablar cuando se lleva a cabo pues un contrato de arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario. Digamos de que es un local comercial, el cual pues obviamente se va a firmar un convenio, ¿verdad? Se va a firmar un convenio en el cual se va a pagar tanto mensual y se va, pues obviamente, según lo tanto mensual que se pague, también se va a convenir cuántos meses le van a alquilar a usted el local. De cierta manera, ¿cómo podemos nosotros extinguir este convenio? Y es que podemos hacer, bueno, este convenio contrato lo podemos hacer un convenio de terminación anticipada, digámoslo así, de que este contrato nuevo que vamos a hacer, que va a ser de terminación anticipada, aún faltando pues ahí los meses que a ustedes se les ocurra, para poder terminar este contrato nuevo que nosotros vamos a hacer para extinguir la obligación del otro contrato que ya se había creado. Es importante, es importante que podamos ver nosotros el artículo 1518. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, venimos hablando de negocio jurídico, venimos hablando de contrato, pero ¿cuándo es que estos contratos se van a perfeccionar? Entonces es importante, por favor, alguien que me lea el artículo 1518. Buenas noches, Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ok, excelente. Es importante. Veámoslo así. Vamos, ejemplo, una compraventa. Si nosotros no hemos acordado el precio, ¿verdad? Digámoslo así, si nosotros no hemos terminado de acordar el precio con la persona, todavía no podemos llevar a cabo una compraventa y todavía esa compraventa
pues no se ha perfeccionado. Digámoslo así, en la misma compraventa va a ser un vehículo. Si al vehículo aún hay que hacer las reparaciones, ¿será que la persona, si todavía no se ha perfeccionado el contrato, todavía no se ha perfeccionado el acuerdo de estas voluntades, de cierta manera, ¿será que la persona está obligada ya a reparar el vehículo que tiene que entregar en el contrato? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no se ha perfeccionado, ¿verdad? El consentimiento de las partes. Pero es importante, aquí hay otro artículo que también es importante que leamos, es el artículo 1541. Por favor, que alguien me lo pueda leer. Vamos a Artículo leer 1541. Mientras las partes no 41. estén... Sí, gracias. Artículo 1541. Mientras las partes no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considerará concluido. La conformidad sobre puntos aislados no producirá obligación, aunque se haya consignado por escrito. Ok, muy bien. Y aquí fíjense de que quiero que este artículo lo tengan bien en mente porque más adelante vamos a ver algún tipo de situación en el cual yo sé que definitivamente les va a generar dudas. Sin embargo, pues ahorita por el momento que dejémoslo así, solamente tenganlo apuntado, como les digo, apunten todos los artículos que yo les estoy dando y los que los estoy poniendo a leer, que no va a ser por gusto. Usted no me van a decir, ese leak solo viene aquí a leer los artículos, no, créanme que va a ser efectos de evaluación. Bueno, si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. De cierta manera podemos ver, como les digo, esta es una pequeña división en los cuales nosotros vamos a dividir, ¿verdad? O vamos a separar cada contrato. Sin embargo, pues los contratos los podemos dividir en muchas, vertientes y muchas características por varias situaciones. Sin embargo, pues para efecto de aquí en la clase vamos a utilizar esta separación, que es, los contratos los vamos a dividir en contratos típicos y contratos atípicos. Ahorita vamos a platicar nosotros un poquito pues, de los contratos típicos. Yo creo que ustedes, como les digo, ya están familiarizados. Por favor, lean la diapositiva. Si no tienen ganas de leerla ahorita, pues más adelante cuando los auxiliares se las envíen, pues por favor, leanla, no toma mucho tiempo. Pues de cierta manera, aquí pues en la diapositiva tenemos la definición de lo que es un contrato típico. Sin embargo, miren ustedes, en pocas palabras, pues un contrato típico va a ser, en mi opinión, en mi definición, pues un contrato típico va a ser pues cuando el legislador ya pensó este tipo de contrato. Este tipo de contrato ya fue pensado por el legislador, ya tiene nombre, ¿verdad? Y ya tiene reglas. De cierta manera, eh, podemos definirlo como que el contrato típico es el que ya está nominado o el que ya está escrito en la ley, y el contrato atípico va a ser el contrato que pues de cierta manera no va a estar en ley. Sin embargo, esto no quiere decir que los contratos atípicos no sean legales, ¿verdad? Ahorita que hablemos un poquito de los contratos atípicos, van a entender ustedes de cierta manera de dónde es que nacen estas figuras y cómo es que se van a ir dando, ¿verdad? Yo creo que ahorita para los contratos mercantiles es importantísimo que nosotros podamos entender esta separación y esta división y estas características y diferencias que tienen los contratos típicos con los contratos atípicos. Entonces, de cierta manera, como les decía, el contrato típico va a ser, por eso aquí dice entre paréntesis en la diapositiva nominados. Y es porque en realidad, pues, estos contratos ya están escritos, ya están implícitos en una ley, ¿verdad? Como les decía yo al principio, en mi opinión, los contratos típicos son aquellos que el legislador ya pensó, le puso nombre e incluso le escribió la ley, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a la práctica, esto tiene dos consecuencias que son muy importantes y que ustedes como pues, futuros abogados las tienen que saber. De cierta manera, quiero que, o si lo escriben o que lo tengan en mente, no sé,
Pero esto es súper importante. Las dos consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las dos consecuencias que van a tener estos contratos típicos, es de cierta manera, bueno, primero, que va a haber un régimen supletorio. Y ahorita les voy a explicar qué es ese régimen supletorio. Es algo bien sencillo. Segundo, de cierta manera esto sí lo van a entender porque vamos a hablar o la vamos a llamar así como que es una predictibilidad, ¿verdad? Cuando algo nosotros ya lo tenemos predecido. Esto quiere decir que nosotros ya sabemos más o menos lo que va a pasar. Y si nosotros ya, eso ya está en ley, ya más o menos sabemos qué es lo que va a pasar, esto quiere decir que esta predictibilidad nos va a dar a nosotros el poder informarnos o saber un poquito más de estos contratos. ¿Por qué? Porque va a haber jurisprudencia, va a haber doctrina, ¿verdad? Y obviamente, pues también, de cierta manera, va a haber algún tipo de práctica notarial. Entonces, digámoslo así, si lo quieren apuntar, excelente. No lo puse en las diapositivas porque, pues, de cierta manera, como les digo, yo voy haciendo aquí, no anotaciones, pero yo les voy diciendo situaciones, y por eso es de que es importante que a estas situaciones ustedes les pongan atención, porque solo lo voy a decir yo en clase, no lo voy a poner yo en ningún material de apoyo, y el único material de apoyo que nosotros les vamos a mandar va a ser las diapositivas. Si se dan cuenta, aquí en las diapositivas pues sí está aquí, de cierta manera está puesto como característica. Sin embargo, para mí estas dos situaciones que les digo son consecuencias, ¿verdad? Consecuencias que se van a dar en la práctica. Y es bien importante que ustedes lo sepan. Digámoslo así, ¿cómo podemos nosotros eh, explicar el régimen supletorio? Quisiera que nos fuéramos todos al artículo 1790, por favor. Alguien que me lo lea. Artículo 1790. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Ok, aquí está bien simple, usted. Yo compro, si yo compro tengo que pagar, ¿verdad? Sin embargo, hay, digámoslo así, y vamos a hacer este pequeño ejercicio. Y quiero que opinen, ustedes no tengan miedo en opinar, o sea, yo, aquí todos estamos, yo en algún momento fui estudiante, me tocó que aprender, en algún momento me tocó que opinar y tal vez mi opinión no era la más acertada, sin embargo, todo eso ayuda a enriquecer la clase. Digámoslo así, ¿qué va a pasar si como ejemplo ponemos este mismo artículo en 1790, que es de la compraventa? Si ustedes se dan cuenta, la compraventa solo me dice, bueno, va a haber una persona que, ¿verdad? Que vende y va a haber otro que compra. Punto. El que vende tiene que entregar la cosa cuando se la compren. Punto, ¿verdad? Sencillo. Sin embargo, no es así de sencillo. Digámoslo así de que hay dos comerciantes que van a firmar una compraventa de mercadería. Digámoslo así, esa compraventa pues es de lo más general, va a ser de lo más general. Y pues obviamente pues en la compraventa vamos a decir, bueno, en la compraventa está bien descrita la cosa, ¿verdad? Cuando me refiero a la cosa, ustedes saben que es algún bien intangible, ¿verdad? Digámoslo así, perdón, a un bien tangible. Entonces la cosa está muy bien descrita, está muy bien descrita el precio. Entonces ya ellos firmaron, ¿verdad? Los comerciantes firmaron que uno va a comprar la cosa, otro va a vender la cosa a tal precio, convinieron y firmaron. ¿Será que ese contrato lleva todas las solemnidades que nos exige el Código Civil de Compraventa? Licenciado, yo pienso que no, porque tiene que Ajá. especificarse, por ejemplo, qué clase de mercadería o a qué Ujú. se refiere la compraventa. Puede ser un bien inmueble o puede ser un bien mueble. Ajá. Específicamente cuándo va a ser entregado y qué forma lo va a pagar, Ah, ok. si va a ser. Ajá. Muy bien. Y cabal Luis Fernando nos dio ahorita, miren ustedes, el punto al que yo quería llegar. Cuando nosotros hablamos de un régimen supletorio, esto quiere decir que nada lo va a sustituir. Digámoslo así, así como estos dos comerciantes firmaron pues en una hoja pues la entrega de mercadería. Sí describía la cosa, sí describía el precio.
Sin embargo, lo que nos está describiendo esto, o bueno, el ejemplo que nos dio Fernando, ¿verdad? La opinión que nos dio Fernando, que dijo, no está escrito en dónde lo van a entregar. ¿Qué más me dijo Fernando que le hacía falta? Especificando si va a ser un bien mueble o inmueble y Ajá. de qué forma se va a hacer el convenio de pago. Ah, ok, muy bien, es importante, ¿verdad? Sin embargo, esta es la ventaja que tienen los contratos típicos. Y es que, y por eso es de que aquí es donde el régimen supletorio es importante. ¿Por qué? Porque aunque el contrato no lo diga, pero si está en la ley, se debe de cumplir. Digámoslo así. Esta compraventa que nosotros llevamos a cabo no dice nada sobre el lugar de entrega, no dice nada del pago, solo dice el precio. Usted, acuérdense que hay algo bien importante, hay una figura en civil que es sobre el saneamiento, ¿verdad? El saneamiento, cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando de que si la cosa que nos van a entregar o la mercadería que nos van a dar lleva algún defecto, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Verdad? Y esta es la importancia de saber que los contratos típicos, de cierta manera, si no va implícito, nosotros podemos, podemos activar o implementar esta consecuencia práctica, en el cual es la consecuencia pues, del régimen supletorio. ¿Por qué? Porque aunque el contrato no lo diga, pero si está en ley escrito, nos podemos fundamentar y podemos exigir que ya sea la persona que venda o la persona que compre, cumple. Digámoslo así, por ejemplo, si el artículo, perdón, si la compraventa no habla nada sobre el pago, nosotros nos podemos ir al artículo 1398. Si gustan, eso se los voy a leer yo para que ustedes, para que vayamos avanzando un poquito. Ah, sería el artículo 1398. Está. Ustedes saben que el Código Civil. Vamos a ver, artículo 398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Oye, escuchen bien esto. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en el lugar en que la cosa exista al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. ¿Qué nos dice el contrato típico de la compraventa? Es de que si nuestro contrato no va a hablar del pago, nosotros nos podemos basar ya en el artículo 1398. Si hablamos del saneamiento de la cosa, podemos hablar del artículo 1567. Por eso les digo, cuando hablamos de saneamiento, estamos hablando de que va a traer algún tipo de efecto físico, ¿verdad? De la mercancía o las cosas o lo que vamos a adquirir nosotros o cualquier otra situación. Entonces, es importante, vamos a ver el artículo 1567, el cual dice, bueno, si gustan, miren ustedes, les voy a pedir ahí una disculpa del caso, por eso, como les decía al principio, em, hoy iniciamos la clase a las 5:30, les dije yo que las íbamos a iniciar a las 6:30, sin embargo, como les decía, yo tengo ahorita una actividad aquí con el decano, y pues ahorita me están informando que ya va a dar inicio, entonces, de cierta manera, vamos a dejar ahí la clase. Yo los veo el día miércoles para que podamos hablar pues ya del saneamiento y pues de cierta manera, como les digo, pedirle la disculpa del caso. A mí no me gusta ser irresponsable, sin embargo,